La segunda mitad del siglo XIX aparece dominada por la personalidad de dos pintores de brillo similar, aunque de diferente dimensión y carácter, hermanados por la trágica circunstancia de sus efímeras existencias. Eduardo Rosales y Mariano Fortuny fallecen antes de cumplir los 40 años, sin que la suerte les permitiera un cabal desenvolvimiento de su obra. De modestísimos orígenes y huérfano desde los 19 años, Eduardo Rosales estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, gracias a unas pensiones y a la realización de copias y pequeños encargos para particulares. La ayuda de sus amigos Palmaroli y Álvarez le ofrece la posibilidad de viajar a Roma, ciudad en la que la tuberculosis, a la edad de 22 años, da con sus huesos en el Hospital de Monserrato. Un año después, en 1859, La Esperanza cobra la forma de una pensión de gracia que le permite la ejecución de Tobías y El Ángel. Obra juvenil, expresiva de la primera etapa del arte de Rosales, manifiesta cuánto de denodado esfuerzo puso el pintor en el empeño para formarse un nombre propio, abandonando una paleta romántica y ejerciendo una factura desenvuelta. Aparte de las influencias de Rafael, de su conexión con el nazarenismo y de la relación formal e idealista entre el rostro del Ángel de Rosales con los dos estudios para una Inmaculada de su maestro Federico Madrazo, queda patente en el Tobías la clara y vibrante paleta de su autor, deseoso de romper con los purismos dibujísticos del nazarenismo y de buena parte de los románticos activos y altamente prestigiados. Pero la Iglesia no es ya el cliente que había sido hasta el siglo XVIII, y el pintor necesita de un éxito preciso y contundente, capaz de prestigiarle ante las instituciones del Estado, característico y muy poderoso cliente del mercado del arte a lo largo del XIX. Y el Estado, a través de las exposiciones nacionales de bellas artes, promociona la pintura de historia. Para la pintura de historia, el pasado es un catálogo de peripecias ejemplares y de actitudes morales desde las que se pueden enjuiciar el presente y asumir una determinada postura ante sus interrogantes. De ahí derivan sus exigencias: encerrar una lección moral capaz de despertar en el ánimo del espectador la idea de una alta virtud presentada con toda su belleza y atractivo. Yo quisiera encontrar un asunto de partido bajo el punto de vista artístico y de gran significación en nuestra historia, en la inteligencia de que estoy decidido a presentar un cuadro para la próxima exposición y lo conseguiré aunque me cueste el pellejo. En enero de 1863, Rosales ya ha decidido cuál va a ser ese cuadro, que tendrá como asunto el testamento de Isabel la Católica, según se lo manifiesta su primo en una nueva carta de enero de 1863. Si has leído el testamento, creo que te parecerá lo mismo que a mí y que el pueblo no verá con indiferencia el momento en que la mejor de sus reinas, motivo de justísimo orgullo para España, se ocupa de la felicidad de su pueblo con el amor de una madre, encargando a sus sucesores que no lo agraven con nuevos impuestos y, al contrario, vean si los que ya habían establecido eran o no justos, poniendo coto de este modo a los desmanes de la corona. Al fin concluye y fecha en 1864 en Roma el gran lienzo del testamento de Isabel la Católica, con el que obtiene ese mismo año una primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. A pesar de las críticas adversas, el testamento de Isabel la Católica está pintado con la mayor ponderación. Solo desde una perspectiva anclada en los purismos dibujísticos y academicistas de la pintura de la época puede hablarse de un alarde de valentía. El hecho es que Rosales prueba en su testamento cómo ha mantenido intensa y viva desde Roma la lección de la gran pintura española que supo asimilar en el Museo del Prado. La gama, más bien oscura, en la que dominan los graves pardos de la llamada paleta castiza española, establecen muy ponderados contrastes de color y carácter. La roja vestimenta del sentario y pensativo Fernando el Católico se contrapone, en el extremo opuesto,
a la derecha de la composición, al azul que viste el cardenal Cisneros, y al sabio y complementario verdor del joven que se encuentra a su lado. De igual modo, se sirve del negro del ropaje de doña Juana la Loca, junto a su padre, el rey, y del atuendo del notario situado al lado opuesto, para que los pardos de la gama general parezcan menos oscuros de cuanto son, apoyando de tal modo la luminosidad que centra el cuadro en el lecho de la reina y en su rostro. Le reprochó Cruzada Villamil a Rosales no haber acertado con el parecido de la reina, no haber sabido representar los 53 años que entonces tenía, ni haberla colocado muy en el carácter de encontrarse dictando su última voluntad. El hecho es que Rosales quiso que las facciones de la reina expresaran un contenido simbólico, mucho más allá que un convincente retrato histórico. La belleza y la anacrónica juventud que exhibe la reina constituyen la voluntaria apoyatura del mensaje moral que el artista manifestaba, la inmarchitable grandeza de su reinado. El testamento añadió a su triunfo en Madrid la obtención de una primera medalla en la Exposición Universal de París de 1867. Rosales no consiguió la medalla de honor, pero la República Francesa le distinguió con la designación como caballero de la Legión de Honor. En 1868, Eduardo Rosales contrae matrimonio con su prima Maximina Martínez de la Pedrosa, de la que se exhiben en el Casón del Buen Retiro dos retratos bien diferenciados. El primero, mucho más allá del mero compromiso conyugal y doméstico, es un magnífico ejemplo de sobriedad y cálido aplomo en la factura, con una gran fortaleza en la mancha de la figura, resultando una muestra de la extraordinaria capacidad de síntesis de su autor en busca de una sencillez lograda, en este caso, gracias a una severa laboriosidad. El segundo retrato, pintado probablemente al dictado del gusto de la modelo, es un lienzo de factura ceñida en el dibujo y rápida en la composición. Dentro de esa gama de aquilatada expresión y composición desenvuelta, la Chióchara testimonia una muy sabia y sensible asimilación de la gran pintura velazqueña, de lo que es similar ejemplo la levísima materia y sobria paleta con que Rosales resuelve la celda prioral del monasterio de El Escorial. Muy dueño de sus propias capacidades y en la efímera plenitud de su malograda juventud, Rosales responde vigorosamente en la Chióchara a la sugerencia sensual de la joven a la que retrata. Los colores claros que aplica con ligereza y las manchas sueltas permiten una luminosidad que se hará rara en sus pinturas postreras. Esa línea moderna del pincel de Rosales se prolonga en el singular desnudo de Al salir del baño,
pintado en unas horas y con un material tan delgado y sutil que deja visible la forma en que se ha aprovechado la propia imprimación del lienzo. Ante este desnudo, la pluma de Juan Ramón Jiménez despliega un sincero y sobrecogedor homenaje al artista enfermo de muerte. Lo estoy viendo como en la pantalla, antigua, muerta ya la realidad. Tos sin sonido, pobreza, tos, nieve, tos, arte, tos. E ir dejando la sangre otro aceite en el óleo, pegada al muro de San Francisco el Grande, al lienzo del testamento de Tobías, del desnudo de mujer. En 1869, Rosales afronta de nuevo la pintura de historia, pero partiendo esta vez de una anécdota que le permitirá la realización de un airoso ejercicio psicológico. La presentación de Don Juan de Austria a Carlos V está realizada a tamaño reducido, como conviene a su asunto, sin trascendentalismo alguno y como un atractivo juguete pictórico en el que, a pesar de todo, no deja de prevalecer la severidad rosalesca. Una paleta parda juega aquí con una matizada gama de rojos y rosas en apoyo de unos magníficos amarillos y del certero azul que viste el niño Juan de Austria. La difícil composición del lienzo queda resuelta con una síntesis sustentada en la majestuosa curiosidad del rey y en la timidez del niño, así como en el extraordinario análisis psicológico de la anécdota. Ese control con el que Rosales se impone sobre su desenvoltura se hace brioso y soberbio arrebato moderno en el espléndido claroscuro del violinista Pinelli, así como en la levísima y fugaz materia de su Ofelia. Una tensa mancha de fuerte sentimiento cuya energía se pierde cuando el pintor realiza el episodio de la batalla de Tetuán, carente de toda experiencia directa y pleno de vacilaciones. En 1871 pinta Rosales a Conchita Serrano, hija del duque de la Torre y condesa de Saltovenia, en un encantador retrato conocido como La Niña Rosa por su delicioso color dominante. Y ese mismo año, en el estudio de la calle de la Libertad que pintaría Juan Comba, Rosales pinta La muerte de Lucrecia. Rosales se remonta en esta ocasión hasta el fin de la monarquía romana para encontrar un asunto vibrante, una historia plena de dramatismo. Y se lo brinda Tito Livio con la historia de Lucrecia, la joven que, ultrajada por el rey Sexto Tarquinio,
convoca a su padre, Espurio Lucrecio, y a su marido, Colatino, para explicarles los hechos. Lucrecio se presenta ante su hija, acompañado de Publio Valerio, y Colatino lo hace junto con Lucio Junio Bruto. Todos oyen las tremendas palabras de Lucrecia. Solo mi cuerpo ha sido violado, mi alma sigue pura, mi muerte dará fe de ello. Que a continuación se da muerte con un cuchillo oculto entre sus ropas. Su cuerpo cae en los brazos de Valerio y Colatino. Su padre se tapa los ojos ante tanto horror. Bruto alza el puñal homicida y realiza el juramento que hará de Roma una república. Por esta sangre tan pura, juro que perseguiré a Sexto Tarquinio y a su estirpe, y no permitiré que ellos ni ningún otro reine en Roma. Realizado con una construcción gravitante que resalta la monumentalidad de la escena, la factura de Rosales se hace aquí tan vigorosa y empastada que la pintura, estimulada por la cruel historia que retrata, adquiere casi los tintes de una pesadilla. La muerte de Lucrecia recibe una primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871. Su atrevida ejecución, que sugiere a lo que habría podido llegar su autor de no haber muerto tan prematuramente, no le eximió de fuertes críticas. El mensaje moral de Rosales fue, no obstante, perfectamente entendido por las instituciones, y la República Española le ofrece en 1873 la dirección del Museo del Prado, que el pintor declina para aceptar finalmente la de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, de la que la muerte le impedirá hacerse cargo. Su fallecimiento tiene lugar el 13 de septiembre de ese mismo año, 1873, cuando se encontraba trabajando en los evangelistas de las pechinas de la iglesia de Santo Tomás, de los que solo ejecutó 2, mostrándose en el casón el recio estudio para San Mateo, con un cierto eco de aquel Miguel Ángel al que Rosales veneró desde que era un simple y pobre estudiante de arte en Roma. La muerte de Rosales tiene lugar un año antes que la de Fortuny, pintor que a la monumentalidad gravitante y al patetismo del castellano ofrece el contraste de una visión más cómoda de la vida y una concepción del arte, quizá para algunos más frívola, pero que está ya impregnada de las que poco después serán las tendencias triunfantes de su época. Mariano Fortuny Marchal nace en Reus, Tarragona, el 1 de junio de 1838. Una pequeña pensión le permite iniciar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Jorge en 1853. 4 años más tarde, y gracias a una pensión de la Diputación de Barcelona, viaja a Roma, ciudad que le produce el efecto de un vasto cementerio visitado por extranjeros. La corta vida de Fortuny encuentra en ellos un eje luminoso que ya no abandonará jamás, realizándolos casi siempre en reducidas dimensiones, como en la tablita titulada Marroquíes, ejecutada en Granada y Roma entre 1872 y 1874, plena de luz solar y derrochando destreza en el dibujo apretado y la pincelada justa.
Su habilidad no es menor en la acuarela, como testimonia su Marroquí de 1869, y sobre todo la extraordinaria copia de un fragmento del Menipo de Velázquez, en la que la densidad óptica y la técnica mucho más pesada del óleo está conseguida con un acuarelismo magistral en la factura de las transparencias. La vida no le dará tiempo a perder su cuidadosa minuciosidad acuarelista, de la que hace gala en El pastorcillo desnudo del idilio, fechada en 1868, cuya desenvoltura es similar al paisaje realizado en los últimos años de su vida. Le pensiona entonces el duque de Riansares hasta 1867 y quizás en relación con esa ayuda realiza el lienzo de grandes dimensiones de la reina María Cristina pasando revista a las tropas, acompañada de su hija Isabel II, niña, ambas dignas e impertérritas en medio de un inesperado combate con las tropas carlistas súbitamente aparecidas en las cercanías de Madrid. El árido paisaje de las afueras de Madrid, por el que avanzan las carretas de los pertrechos militares, está realizado con certerísimo pincel, trabajando con una dicción minuciosa tanto en los animales como en el dinámico ambiente de la composición, como en la rápida y precisa descripción de los personajes. En un ambiente absolutamente distinto y en un lienzo de mucho más reducidas dimensiones, Fortuny emplea todo su dominio de la técnica en apoyo de una evocación plenamente romántica. El resultado es La fantasía sobre Fausto, fechada en 1866 y situada en el estudio del pintor Francisco Sans, en el que Juan Bautista Pujol interpreta al piano motivos del Fausto de Gounod, con los que Fortuny proyecta sobre la realista factura de la composición la fantasía de Mefistófeles, Marta, Fausto y Margarita.
En el corral y en las flores, Fortuny trabaja sin asunto peculiar alguno y como mera muestra de su capacidad pictórica para captar en sus aspectos más inquietos, así como en sus más difíciles modelados, motivos como el de las malvas reales, tan usuales en la segunda mitad del siglo XIX y tan propicios para una airosa exhibición de desenvuelta precisión. A partir de 1871 y de su tiempo en París, la fama de Fortuny se hace internacional y el pintor se percata de lo que semejante prestigio puede significar de anquilosamiento técnico y estético. En ese estado de ánimo incómodo respecto a lo ya realizado, ejecuta la corrida de toros de modernidad sorprendente y atrevida pincelada, desarrollada con una voluntad de innovación que se hace aún más patente en El viejo desnudo al sol, realizada hacia 1873, con una paleta que, a pesar de la riqueza de sus pardos, constituye una palpable premonición del deslumbrador luminismo de Sorolla. No abandona, sin embargo, el virtuosismo dibujístico del que constituye una muestra rebosante El jardín de su casa, obra interrumpida por la muerte y a la que su cuñado Raimundo de Madrazo añade las ceñidas figuras de su hermana Cecilia, la esposa de Fortuny, y de un perro. La muerte inesperada de Fortuny, a los 36 años, el 21 de noviembre de 1874, dejó a Roma sobrecogida por la sorpresa. Muy poco tiempo antes había terminado ese prodigio diminuto de luz, de fuerza y de sentido, que es El desnudo en la playa de Portici. La abrupta severidad de la muerte impidió tanto en Fortuny como en Rosales el desarrollo de un dominio pictórico abrumador que, sin embargo, nunca llegó a la plena expresión de su arte. Los hijos del pintor Fortuny en el salón japonés son una muestra exquisita de a lo que hubiera podido llegar un brío tan repentinamente cegado.